Hermanos, buenos días. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas y que su gracia sea derramada sobre nosotros en esta mañana. Quiero pedirles que se pongan sobre sus pies. Pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor para que Él sea guiándonos y llenándonos de su sabiduría y de su entendimiento. Acompáñenme en una corta oración, mis hermanos. Padre amado, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque estamos aquí en esta mañana delante de ti para adorarte, para glorificarte, para exaltar y para santificar tu nombre. Queremos que seas tú el único glorificado, el único exaltado en esta mañana. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo llenándonos para que este tema que estudiaremos hoy de la seguridad de salvación nos convenza que es por tu obra, por la obra de Cristo en la cruz que somos salvos y que nunca dudemos de ella. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, tomen sus asientos. Mis hermanos, hoy estaremos estudiando nuestra Confesión de Fe de Londres, capítulo 18, bajo nuestro texto lema en 1 Timoteo 3, 14 al 16. La iglesia, columna y sostén de la verdad. Como les dije, estaremos estudiando el capítulo 18 de la seguridad, de la gracia y de la salvación. Recordemos, mis hermanos, los temas principales de la Biblia que encontramos en la confesión de fe. La bibliología, que es el estudio de la Biblia, lo encontramos en el capítulo 1. Teología propia, el estudio de Dios, capítulos 2, 3, 4 y 5. Antropología, el estudio del hombre, capítulo 6. Cristología, el estudio de Jesucristo, capítulo 8. En el capítulo 7, 9 al 21 encontramos el estudio de la salvación, denominado la soteriología. La eclesiología es el estudio de la iglesia, lo vemos en los capítulos 22 y 26 al 30. Y la escatología, el estudio de las últimas cosas, capítulo 31 y 32. ¿Y qué debemos aprender, mis hermanos? La estructura de la Confesión Bautista de Londres de 1689. ¿Cómo está estructurada? Los fundamentos los encontramos en los capítulos del 1 al 6. El pacto, capítulo 7 al 20. Ese capítulo 18 que estudiaremos hoy está en el pacto de Dios. Libertad cristiana, capítulo 21 al 30. Libertad cristiana, no libertinaje. Y acontecimientos futuros o acontecimientos apocalípticos los encontramos en los capítulos 31 y 32. Quiero que graben esta imagen en sus mentes, mis hermanos. Nosotros nunca vamos a salir de los brazos del Señor. Él nos tiene aferrados a su mano. Nadie nos va a sacar de ahí. Y ahí debe estar fundamentada nuestra seguridad. Que el Señor nunca nos soltará. Nunca, porque es Él el que nos tiene aferrados. Como decía el hermano Fabio hace 8 días. Si fuera por nosotros nos soltáramos. Pero es Dios quien nos tiene aferrado a su mano. Mis hermanos, como introducción, podemos ver que este capítulo es una extensión del capítulo anterior. ¿Y cuál es la relación que hay entre ambos? La perseverancia de los santos tiene el énfasis en que Dios lo hará. Y la seguridad de salvación tiene el énfasis en qué tan seguro es el cristiano en su salvación. Pero como nos han enseñado siempre, mis hermanos, soberanía de Dios y responsabilidad humana. Somos salvos porque perseveramos. Perseveramos porque somos santos. No somos santos porque vamos a perseverar, no, mis hermanos. Ya somos santos. Ya el Señor nos dio la salvación. Debemos perseverar en ella. Y como introducción, mis hermanos, debemos estudiar que la seguridad de la salvación es un aspecto más subjetivo que objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Objetivo es algo que no tiene que ver con motivaciones humanas.
mientras que lo subjetivo tiene que ver con motivaciones humanas, con lo que yo estoy sintiendo, con lo que no estoy sintiendo, depende más de todas las emociones humanas, mientras que lo objetivo no. Un ejemplo objetivo es que somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahí debe estar nuestra certeza y nuestra base. Y quiero que también se graben esta palabra en su mente y en su corazón. Por el único motivo que somos salvos es por el sacrificio de Cristo en la cruz, por el derramamiento de su sangre. Graben eso en su corazón porque a medida del estudio es lo que más van a escuchar, que nuestra base y nuestra certeza debe estar fundamentada en la sangre de Cristo, mis hermanos, y en el sacrificio de Él en la cruz. Entonces, objetivo, como les dije, el sacrificio de Cristo en la cruz. Por Él somos salvos. Objetivo es el desarrollo que esto lleva. Muchas personas se pueden hacer cristianos, muchos verdaderos hermanos se pueden hacer cristianos y reciben esa seguridad de salvación al instante. Pero en otros puede llevar un proceso. Puede que yo me haga cristiano hoy, pero mi salvación lleve un proceso, que yo no esté confiado en la seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque está motivada por mí y no debe ser así. Y eso es lo que quiero que a través de este estudio tengamos esa seguridad de que no es en nosotros y en nuestras motivaciones, sino en el sacrificio de Cristo. Hablamos en el capítulo anterior de un conflicto en la historia de la iglesia. Están los que creen que la salvación se pierde, por tanto no puede haber seguridad de salvación. Y esto es lo que piensan nuestros hermanos arminianos. Ellos creen que la salvación se pierde por un pecado o porque dejan de hacer alguna obra. Nosotros debemos estar convencidos de que nuestra seguridad de salvación está en Cristo Jesús. Y están los que creen en la salvación, en que la salvación no se pierde, por tanto puede haber seguridad de salvación. Y es lo que pensamos nosotros como calvinistas y reformados. Esa debe ser nuestra base, el sacrificio de Cristo. Y como les dije, siempre lo van a escuchar a medida de este estudio, porque ahí se debe fundamentar. Hay también dos posiciones históricas, pero son dos extremos peligrosos, además de peligrosos, heréticos. Están los que niegan la seguridad de salvación, y uno de estos dos extremos es la Iglesia de Roma. No quiero decir Iglesia católica, sino Iglesia de Roma, Iglesia papal. Esta es la principal. Ellos, en un concilio ecuménico en la ciudad de Trento, Italia, que se realizó en el 1545 y 1563, como respuesta a la Reforma Protestante, mis hermanos, ese libro que ustedes tienen en sus manos, ese tratado, la Confesión de Fe, fue escrito en discordia, fue escrito bajo luchas. Por eso debemos darle el valor que tiene. Después de la palabra de Dios, nosotros, como reformados, debemos tener como base ese libro. Primero, la palabra de Dios, que es lo esencial, pero también basarnos en esas 32 doctrinas que hay ahí escritas y estudiarlas y estar convencidas de ellas, como si nos hacemos llamar reformados. Entonces, ¿qué decían estas personas en este concilio? Lo que decían era que todo el que creyera en su seguridad de salvación, a no ser que le fuera dada por revelación divina, y podemos entender que para ellos revelación divina es que un ángel se le apareciera o en sueños se le revelara. Ellos decían, si usted está seguro de su salvación, pero que si no le fue dada por revelación divina, usted es anatema. Eso era lo que decían ellos. Y en el contexto bíblico sabemos lo que significa anatema, maldito o doblemente maldito. Y enfatizaban en esta palabra anatema. Para ellos, todo lo que estuviera en contra de la doctrina papal y de la doctrina de la Santa Sede estaba reservado para la ira de Dios el día del juicio. Eso era lo que ellos creían. Y eso es lo que creen aún. Si usted no tiene, si su seguridad de salvación está basada en el sacrificio de Cristo, usted es un anatema, según ellos. Todo lo que tenga un pensamiento bíblico para ellos es anatema, si está fuera de las creencias papales y románicas.
y romanistas, perdón. Y está el otro extremo peligroso, otro extremo herético. Los que se creen seguros de su salvación, que no dudan de ella y viven como les dicta su naturaleza. Y estos son los antinomianos. Y mi hermano Fabio ya estuvo explicando lo que es antinomianos, anti, contra y nomos, ley. Estas personas están en contra de la ley. Y uno de los movimientos, de las denominaciones que más se enfocan en esto, que más enfatizan en esto, es, no sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, creciendo en gracia. Muchos de ustedes la han escuchado. Hermanos, ellos están firmes en que su seguridad depende del sacrificio de Cristo, pero cogen una verdad que es fundamental como el sacrificio de Cristo y la contaminan con una mentira de que ellos pueden vivir como quieran, que ya la ley a ellos no los muestra como pecadores, porque ellos son salvos por gracia, ellos son salvos por el sacrificio de Cristo. Y mis hermanos, debemos estar cuidadosos de esto, porque si nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo, debemos dar fruto de ese sacrificio de Cristo y vivir como santos y perseverar como santos. Hermanos, ellos llegan a un punto en el que se tatúan. Muchos se tatúan las letras SSS, que dicen que salvos, siempre salvos. Otros se tatúan el número 666, diciendo que Satanás no tiene poder sobre ellos. Pero yo creo que Satanás tiene todo el poder sobre ellos, porque son dominados por todo lo que Satanás les dicta, por lo que les dicta su naturaleza. Mis hermanos, y habiendo hecho esta breve introducción, el esquema de nuestro capítulo yo lo he titulado de la siguiente manera: el párrafo 1, cómo experimentar la seguridad de salvación. Párrafo 2, la base de que somos salvos, en qué se fundamenta nuestra seguridad de salvación, y como les dije, en el sacrificio de Cristo, y siempre lo van a escuchar mientras estemos realizando este estudio. Párrafo 3, el deber de todo creyente por alcanzar esta seguridad. Es un deber de nosotros alcanzar la seguridad de salvación. Y el párrafo 4, nuestra seguridad de salvación puede variar. Nuestra seguridad de salvación se puede ver zarandeada. ¿Por qué? Por nuestro pecado, porque dejamos los medios de gracia a un lado. Pero mis hermanos, Dios es soberano y Él nos ha llamado a nosotros y debemos volver a Él arrepentidos de nuestro pecado, de nuestras faltas, y Él nos restaurará. Hermanos, quiero que me acompañen en sus tratados. Empecemos con la declaración de fe, el párrafo 1. El párrafo 1 dice: declaración. Aunque los creyentes, que lo son por un tiempo, y otras personas no regeneradas, vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca los avergonzará. Mis hermanos, el párrafo empieza diciendo: los creyentes que lo son por un tiempo. No hay creyentes por un tiempo, hay falsos creyentes. Y habla de los no regenerados. No son dos grupos, es un mismo grupo. Un creyente que lo es por un tiempo es un falso creyente, por lo tanto es un creyente no regenerado. Eso es lo que quiere decir la confesión de fe. ¿Qué dice también este párrafo? Mis hermanos, en la iglesia siempre
vamos a tener un Judas. Vamos a tener esa persona que se congrega, que ora, que expone la palabra, que hace uso de la Santa Cena, que lo podemos ver estudiando la palabra. Pero mis hermanos, siempre va a haber un Judas. Judas estuvo al lado de Cristo por los 3 años y lo entregó. Siempre vamos a tener ese falso creyente, siempre vamos a tener ese que creemos que es hermano, pero no lo es. Esto, mis hermanos, es lo que creen estas personas. Este párrafo lo podemos dividir en 2 partes. Los que habla de los falsos creyentes y lo que habla de los verdaderos creyentes. Y lo podría decir, como nosotros, mis hermanos, nosotros debemos saber, creer que somos verdaderos creyentes porque nuestra fe está fundamentada en el sacrificio de Cristo. Y él hace una advertencia a los creyentes llamándolos creyentes temporales. Y la confesión de fe de Westminster los llama creyentes hipócritas. Eso es lo que son, mis hermanos, creyentes hipócritas, que muestran una falsedad. Delante de los hermanos, delante de la iglesia, se muestran como una cosa distinta a cómo viven. Los llama también creyentes no regenerados. Hermanos, si nosotros llamamos a una persona que no es regenerada y le preguntamos si es salva, con toda certeza va a responder que es salva y que el día de su muerte va a llegar a los pies de Cristo. Estas personas están seguras de su salvación. Ellos no dudan, no tienen un ápice de duda de su salvación. Igual que los falsos creyentes, si usted les pregunta si son salvos, le van a decir con toda certeza, sí, soy salvo, y el día de mi muerte me voy a ir al lado de Cristo. Pero cuán engañados están el día que lleguen al lado de los pies de Cristo y Jesucristo los deseche. Y mis hermanos, también podemos ver estos falsos creyentes como los que se congregan por un tiempo, llegan, escuchan un evangelio falso o con poca luz, realizan una oración de fe, como se le dice, la falsa oración del pecador. Y ellos no sienten ese arrepentimiento, ellos sienten una atrición, un remordimiento por sus pecados, pero no reconocen que son pecadores. Y ellos están seguros de que son salvos porque hicieron esa oración, porque ahí se basa su seguridad de salvación, en la oración que hicieron. No se basa en la sangre de Cristo, no se basa en el fundamento del sacrificio de Cristo. Nosotros debemos fortalecerlo ahí, nos debemos fortalecer. Ese debe ser nuestro fundamento, el sacrificio de Cristo. Mis hermanos, estas personas llegan, se sientan, escuchan el evangelio, pero su corazón nunca es regenerado. Nosotros debemos estar confiados en que el sacrificio de Cristo, en que somos llamados por Dios y que el sacrificio de su Hijo en la cruz nos va a dar esa salvación, nos va a dar esa seguridad de salvación. Y podemos ir aquí está los creyentes falsos, las cabritas, como ustedes lo pueden ver, y los creyentes verdaderos, mis hermanos, los siervos. Nuevamente la imagen, tengan esa imagen en su mente. Nunca vamos a ser arrebatados de los brazos de nuestro Padre Celestial. Hermanos, quiero que me acompañen a esta base bíblica, Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Mis hermanos, y el profeta Jeremías, inspirado, describe el corazón humano como engañoso y perverso. Esto significa que la naturaleza humana es intrínsecamente pecaminosa, inclinada a la maldad, y que las personas no pueden comprender completamente por su propia depravación ni sus intenciones ocultas. El corazón humano siempre nos va a llevar a la maldad, mis hermanos, siempre. Nuestro corazón no tiene la capacidad de mostrarnos a nosotros como buenos. Por ese motivo es que nuestro corazón es engañoso. Aunque nosotros digamos que somos buenos,
El corazón nos va a decir, tú eres un pecador. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tus faltas. Pero mis hermanos, el profeta Jeremías en el verso 10 añade esto, que Dios conoce el corazón y lo examina, recompensando a cada uno según sus acciones. Hermanos, Dios conoce nuestro corazón y Dios es el que lo examina. Dios es el que lo pesa y nos da el pago según nuestras acciones. No somos nosotros, por más que queramos nosotros, por más que queramos que nuestro corazón sea bueno, mis hermanos, siempre va a ser inclinado hacia el pecado. Nuestra otra base bíblica la encontramos en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este pasaje enfatiza, mis hermanos, que la verdadera fe en Jesús se manifiesta en la obediencia a sus enseñanzas. No porque hagamos milagros, no porque echemos fuera demonios, no porque seamos el mejor predicador, el que mejor enseña la palabra. Es obedeciendo su palabra, mis hermanos, que manifestamos la obediencia a Cristo, obedeciéndola. En la práctica de la voluntad de Dios no es suficiente con una mera declaración de fe o la realización de obras humanas en su nombre. La hipocresía religiosa, mis hermanos, no coincide con las palabras. Mis hermanos, la hipocresía religiosa es rechazada por Jesús. Cuando nosotros hacemos una cosa y decimos otra, estamos siendo hipócritas. Como esos creyentes hipócritas, como esos falsos creyentes, debe haber una coherencia entre nuestros actos, nuestras palabras. Y las dos, nuestros actos y nuestras palabras, deben coincidir con la palabra de Dios. Otra base bíblica, mis hermanos, que tenemos es Lucas 18, del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, el fariseo, lleno de orgullo, menospreciaba al publicano. No solo este se creía perfecto delante de Dios, expresaba palabras con las que el fariseo se jactaba de sus buenas obras, confiando más en ellas. Y lo que este hombre hace es rechazar no solo al publicano, sino que lo que estaba haciendo era rechazar la obra de Cristo. Esto era lo que estaba haciendo este fariseo. Él lo que decía era: tu sacrificio no me interesa. Con mis obras yo voy a obtener la salvación. Con mis diezmos, con mis ofrendas, con mis oraciones, con lo buena gente que soy. Así voy a obtener mi salvación. Este es el peligro, mis hermanos, de creer más en nuestras obras que en la obra de Cristo. Porque por la única obra que vamos a ser salvos es por la obra de Cristo en la cruz. Es la única obra que nos dará la salvación. Y esto era lo que estaba haciendo el fariseo.
rechazando la obra de Cristo y confiando más en sus obras. Él decía, no te necesito, mis obras son suficientes. Mis obras son más que tu obra en la cruz. Eso era lo que estaba expresando él. Mientras que el publicano, ¿qué hace? Reconoce su pecado. Sé propicio a mi pecador. ¿A dónde nos lleva esta palabra propicio? A Cristo. La propiciación, el cordero del sacrificio. Eso era lo que estaba diciendo. Yo confío en ti. Con mis obras yo no soy nada. Aquí se debe basar, mis hermanos. Aquí nos debemos basar nosotros, que por nuestras obras no somos nada. Ahora debemos hacer obras, porque somos llamados a hacer buenas obras, pero no confiar en nuestras obras para ser salvos. La segunda parte del párrafo continúa diciendo: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca los avergonzará. A diferencia, mis hermanos, de los creyentes temporales, se dice de los elegidos, que pueden estar seguros de que están en este estado de gracia. ¿Y dónde basamos esta certeza? Ante todo en la fe y el amor por nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os escribo, nuestra base bíblica, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mis hermanos, ahí debe estar nuestra base. El Señor nos ha escrito estas cosas para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. A nosotros que creemos en el nombre del Hijo de Dios, para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. A nosotros se nos han escrito estas cosas, a nosotros como santos, a nosotros como perseverantes en nuestra santidad, a nosotros se nos han escrito, mis hermanos. Sigue diciendo, solo los que creen verdaderamente, mis hermanos, en el Hijo de Dios, han depositado la fe en el Hijo en Cristo. Solo los que creemos, mis hermanos. Y en eso sabemos que nosotros guardamos sus mandamientos. Y aquí conocemos que, mis hermanos, eso va más allá de un mero conocimiento. No es solo conocer a Dios de una manera intelectual, sino de una manera íntima. Y cuando hablaba de una manera íntima, hablaba casi como de una relación sexual. Y nosotros debemos ir más allá, debemos conocer a Dios de una manera íntima, intimando con Él, en oración, postrándonos, en oración, reconociendo que Él es soberano, reconociendo que Él es el todo y que sin Él no somos nada. La palabra dice que separados de Él nada podemos hacer. Y debemos estar convencidos de eso, separados de Él nada podemos hacer. Nuestra siguiente base bíblica también la encontramos en Romanos 5, del 2 al 5. Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos, escuchen esta frase, en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso está en rojo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La fe en Jesucristo nos da acceso a la gracia de Dios y nos permite regocijarnos en esa esperanza. Y esta esperanza no nos avergüenza, mis hermanos, no nos debe avergonzar. Si miramos lo que significa esperanza en nuestro mundo, en nuestro contexto, esperanza es algo que puede suceder. Pero bíblicamente esperanza quiere decir que es una certeza.
de que va a suceder o de que ya sucedió. Y ahí debemos basar nuestra esperanza en la certeza y en la sangre de Cristo. Es vista también, mis hermanos, como una herramienta que produce en nosotros paciencia. El carácter debe tener una esperanza más firme, mis hermanos. Nuestra esperanza debe estar firme en Cristo. Y les vuelvo y les repito, nuestra esperanza debe estar fundamentada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Es de la única manera, mis hermanos, que podemos estar convencidos y tener nuestra certeza y nuestra seguridad de salvación en Cristo Jesús. Otro texto, mis hermanos, que nos puede ayudar como verdaderamente salvos es 2 de Pedro 1:10. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Este versículo nos anima a esforzarnos mucho más, a hacer firme nuestro llamado, a hacer firme nuestra elección por parte de Dios, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen nuestra fe y compromiso con Cristo. Habiendo esto, nos asegurará que no tropezaremos, y si tropezamos, Él nos levantará. A diferencia de los hipócritas o temporales, mis hermanos, nosotros con los tropiezos vamos a crecer. Los falsos creyentes con los tropiezos se van a apartar, se van a alejar, porque no están fundamentados en Cristo. Nosotros estamos fundamentados en Cristo y cuando tropecemos debemos estar seguros de que Dios nos levantará. Cuando tropecemos debemos estar convencidos de que si vamos a la presencia de Dios y confesamos nuestras faltas, confesamos nuestros pecados, debemos estar convencidos de que Él nos perdonará. Porque mientras vivamos en esta carne vamos a seguir siendo pecadores, vamos a seguir pecando, no deliberadamente, pero sí vamos a fallar. Pero debemos estar convencidos de que si vamos a Él, recibiremos ese regocijo, recibiremos esa paz, porque para eso, mis hermanos, lo tenemos a Él, para encontrar ese refugio en nuestras caídas. ¿Qué podemos aprender de este párrafo 1? Podemos asegurar, mis hermanos, que por medio de Jesús y su sacrificio tenemos acceso por fe a esta gracia en la que nos encontramos. Hemos sido salvos por gracia y trasladados de un estado de ira y de condenación a un estado de gracia y paz. Este estado de gracia en el que nos encontramos se debe a Cristo y a través de la fe, no a nuestras obras ni a nuestro desempeño. No es por lo que hacemos, si somos buenos, somos pecadores. De lo único que debemos estar convencidos es que somos pecadores, pero que también somos redimidos por gracia. Quiero que me acompañen a nuestro párrafo 2. Mis hermanos, dice la declaración del párrafo 2. Esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, que es una seguridad infalible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo, reveladas en el Evangelio, y también en la obediencia, en la evidencia eterna de aquellas virtudes del Espíritu, a las cuales éste les hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo mantiene el corazón humilde y santo. Hermanos, en el párrafo 2 se nos describe el fundamento de esta seguridad. Dice que esta certeza no es una mera conjetura,
Es decir, no es una suposición, no es un engaño. También dice que no es una persuasión basada en suposiciones, basada en una esperanza falible, que es una esperanza infalible, mis hermanos. ¿Por qué? Porque está basada en el sacrificio de Cristo. Es aquí, mis hermanos, donde está nuestra certeza. Es aquí donde podemos estar confiados de que somos salvos y que nuestra seguridad no la vamos a perder. Porque está basada ¿dónde? En el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, en el derramamiento de su sangre en la cruz. Ahí está basado, ahí está nuestro fundamento de nuestra seguridad de salvación. No como lo piensan nuestros hermanos arminianos, que si fallamos, entonces vamos a perder la seguridad de salvación. Porque no está basado en nuestras obras. Y debemos estar convencidos de que nuestro fundamento es Cristo y solo Cristo. Ese es nuestro fundamento, mis hermanos. Otra cosa, mis hermanos, nosotros debemos permanecer delante de Dios a pesar de lo que hagamos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros tropiezos. ¿Por qué? Porque Cristo es el único fundamento y solo en Él podemos estar. Es el fundamento en el que podemos estar. Cristo es la piedra angular, es la base de todo. Si no estamos fundamentados en esa piedra angular, nuestra fe es vana y efímera. Dice que también está basada en la obra del Espíritu en nosotros, la gracia que Él obra en nosotros. Lo asombroso es que esta seguridad mantiene el corazón humilde. Por eso debemos vivir de una forma como lo dicte la palabra, mis hermanos. No podemos ser orgullosos. Esto no nos lleva al orgullo. Esta certeza de seguridad de salvación nos lleva a la humildad, porque no es por nosotros, no es por lo que nosotros hagamos, sino por Cristo, mis hermanos. Ahí debe estar fundamentado. No somos arrogantes gracias a esta seguridad, pues no depende de nosotros. No tenemos razón para jactarnos, porque todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Nuestra seguridad de salvación depende de Dios, no de nuestras obras. Y el doctor Samuel Waldron lo describe de esta manera. El énfasis fundamental de este párrafo es que la seguridad genuina es infalible. El término infalible proviene de dos palabras latinas que significan literalmente no engañoso, es decir, no susceptible de errores ni engaños, incapaz de equivocarse, no susceptible de fallar. Mis hermanos, esta seguridad está basada en el sacrificio de Cristo, por lo tanto nunca, mis hermanos, podemos estar con la incertidumbre de que si somos salvos o no. Y quiero que se lleven esto en su mente hoy. Esa incertidumbre que tenemos muchas veces, o que tienen algunos hermanos muchas veces de si son salvos o no, no los lleva a adorar a Dios de una manera adecuada. Porque están pensando hoy, soy salvo. Mañana se levanten y dicen, hoy no soy salvo. Incluso pueden experimentar de que están blasfemando el nombre de Cristo. Y no debemos blasfemar el nombre de Cristo, no debemos pensar que estamos blasfemando el nombre de Cristo, mis hermanos. Vamos a pecar, pero si pecamos, vayamos al trono de la gracia y recibiremos una respuesta de que nuestros pecados son perdonados. Siempre que vayamos, sabemos que somos perdonados, pero no cuando pecamos deliberadamente. Porque cuando pecamos deliberadamente nos estamos convirtiendo en otros creyentes no regenerados y falsos. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Nuestra base bíblica, mis hermanos, la encontramos en 1 Corintios 2:12. Dice la palabra de Dios: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este versículo destaca la verdadera comprensión de las cosas de Dios, que solo es posible a través de su Espíritu, quien nos revela las verdades espirituales. Es el Espíritu de Dios quien nos revela esas verdades, mis hermanos. Usted puede hablar con un no regenerado, y aunque él le diga
y tenga esa certeza de que es salvo, mis hermanos, él nunca va a recibir las cosas que nosotros hemos recibido por medio del Espíritu. Nosotros hemos recibido ese llamamiento por medio del Espíritu, y así como Dios nos ha llamado, Él mismo nos irá revelando las cosas. Por eso dice que no está basada en la comprensión humana, porque no es por comprensión humana. Hay hombres que pueden ser muy inteligentes, pero si no tienen sabiduría de Dios, su inteligencia es vana. La otra base bíblica que nos muestra este párrafo es Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí se dice que se nos ha dado el espíritu de adopción. Ese espíritu por el que tenemos la certeza y la confianza de decirle a Dios, Padre, aquí estamos delante de ti, reconocemos nuestras faltas. Ese espíritu que se nos ha dado no es un espíritu, mis hermanos, de incertidumbre, sino de confianza. El Espíritu Santo, mis hermanos, es quien inicia esta adopción en nosotros. Es por quien somos regenerados. Una persona, mis hermanos, que no haya recibido el Espíritu Santo, no es regenerado y seguirá siendo un falso creyente, porque no ha recibido el Espíritu de adopción que nosotros hemos recibido. No es un espíritu de esclavitud, mis hermanos, es un espíritu de paz, es un espíritu con el que podemos saber que Dios es nuestro Padre y buscar comprender ese significado de Abba Padre. El Espíritu Santo, junto con nuestro espíritu humano, da testimonio de que verdaderamente pertenecemos a Dios. Nosotros mismos no somos testigos suficientes de esto, y por eso el Espíritu nos da la seguridad de nuestra adopción e inclusión en la familia de Dios. Así tenemos, mis hermanos, esta seguridad de salvación. Nuestro espíritu, en el sentido de que nos preguntamos dónde está depositada toda nuestra confianza y esperanza, en nosotros mismos o en la obra de Cristo. ¿Dónde está depositada nuestra esperanza? Muchos dirán que en ellos mismos, en las obras que hacen, pero nosotros como reformados debemos decir que nuestra esperanza está depositada en el sacrificio de Cristo. ¿Cuál es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte? Cristo, mis hermanos. Siempre va a ser Cristo nuestra única esperanza. Pero si no fuera el Espíritu quien nos testificara al mismo tiempo, entonces no tendríamos ninguna seguridad. No hubiera ninguna seguridad si Cristo no nos testificara, mis hermanos. Juan Calvino lo expresó de esta manera. Pablo quiere decir que el Espíritu de Dios nos da tal testimonio que, al ser nuestro guía y maestro, nuestro espíritu se siente seguro de la adopción de Dios, pues nuestra mente por sí misma, sin el testimonio previo del Espíritu, no podría transmitirnos esta seguridad. Es el Espíritu Santo, mis hermanos. No hay otra cosa. ¿Qué podemos asegurar o qué podemos aprender de este párrafo 2? Esta seguridad infalible, en lugar de llevarnos a la arrogancia, nos conduce a la humildad. En lugar de llevarnos al pecado, nos conduce a la santidad. El Santo de Dios, que posee esta bendita seguridad, no necesita ser instruido con esto o en esto, pues sabe que no tiene por qué ser arrogante, pues esta bendita seguridad es un don de Dios que le ha sido concedido y no se basa en nada en sí mismo. Y el Santo de Dios tiene en sí mismo el Espíritu de Dios, quien lucha contra la carne y por lo tanto no puede vivir en pecado continuo.
Mis amados hermanos, eso es lo que hemos aprendido en esta mañana. Mi propósito, mi anhelo, o el anhelo del Espíritu es que ustedes estén seguros de su salvación, que tengan esa seguridad de salvación y que no duden, para que puedan alabar el nombre de Dios libres y sin estar con esa incertidumbre de que no serán salvos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio que me diste de exponer esta doctrina. Te ruego que seas tú obrando cada día en nosotros, que seas tú dándole la confianza a nuestro corazón de que somos salvos, porque nuestra seguridad de salvación y de la gracia que ha sido derramada está fundamentada únicamente en el sacrificio de Cristo Jesús, y es por los méritos de Él que venimos a tu presencia, postrados delante de ti, pidiéndote que nos perdones y que nos ayudes a seguir adelante, a estar convencidos de que somos salvos por el sacrificio de Cristo. Gracias te damos en esta mañana, en su nombre, en ese nombre maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.